historia parte de las ruinas de una gran civilización. Destruido el reino de Moctezuma, emperador de los aztecas, y sometido los numerosos pueblos, tribus e imperios que formaban lo que los conquistadores españoles llamaban entonces la Nueva España, y con la colonización del Nuevo Mundo surgió una nación, la que hoy lleva el nombre de México. Con la desaparición de las culturas y civilizaciones azteca, maya, teotihuacana, tolteca y en fin, de todas aquellas cuyas ruinas tan solo podemos ahora contemplar, se forjaba en el Anáhuac una nueva nación. Con la mezcla de dos sangres nacía un nuevo espíritu henchido de inquietudes y anhelos. Mientras para el mundo y la civilización del indio de América se ponía el sol, para el mestizo, ese producto de las sangres de indio y español, y para el criollo, el blanco nacido en el Anáhuac, nacía una común ansiedad espiritual, la sed, la necesidad del saber. A los padres misioneros tocó en un principio el educar a los naturales. Tú amas, él ama. Chumashali se las cale, catetechi tushal, chimancuate, hasta muestra timarhuica, tata. Mi hermano pregunta qué es lo que tu Dios hace con los hombres que han muerto. Dile que el Dios verdadero lo es de él como de nosotros, y que eso lo hablaremos después, porque ahora estamos en otra cosa. Guaxumati mata. El deseo de saber fue creciendo cada vez más. La educación que se impartía no satisfacía a la nueva nación. La necesidad de conocimientos superiores se hacía cada día más urgente. Las nuevas actividades traídas al nuevo continente por los españoles, construcciones, sistemas de irrigación y explotación de las minas, exigían el conocimiento científico al propio tiempo que las dudas y angustias espirituales provocadas por la nueva religión demandaban la investigación filosófica y los estudios superiores. Así pues, los habitantes de este nuevo mundo reclamaron de sus gobernantes, para satisfacer el deseo de propia realización, simiente de toda cultura, la institución de un centro educativo. El primer virrey de la Nueva España, el muy amado don Antonio de Mendoza, no se mostró sordo a las demandas de sus sencillos súbditos. Un pueblo sin universidad no puede subsistir. Yo veré que el emperador don Carlos, nuestro rey y señor, sea bien servido de atender la muy justa súplica de sus leales súbditos. El poderoso monarca español, Carlos V, emperador de Alemania, archiduque de Austria y Hungría, rey de las dos Sicilias y Jerusalén, de Mallorca, Córcega y Cerdeña, de las islas de Canaria y tierra firme del mar Océano, duque de Borgoña, de Bramante y de Milán, conde de Habsburgo, de Flandes y Tirol, de Barcelona, Vizcaya y Molina, dispuso que se atendiese a las demandas de un pueblo que buscaba un horizonte luminoso para sus anhelos, sentimiento natural en una raza y un pueblo que nacía. Yo, el rey don Carlos, por cuanto ansí por parte de la ciudad de Tenochtitlán, México de la Nueva España, como de los prelados y religiosos de ella, y de don Antonio de Mendoza, nuestro visorrey, que ha sido de la Nueva España, ha sido suplicado fuésemos servidos de tener por bien que en la dicha ciudad de México se fundase un estudio e universidad de todas ciencias, donde los naturales y los hijos de españoles fuesen industriados. En 1553, por mandato de la Real Audiencia, según rezan las crónicas, con pregón y pompa se leyó en México la cédula real. Hemos acatado el beneficio que de ellos exigirá a toda aquella tierra. Démoslo habido por bien, y habemos ordenado que de nuestra real hacienda en cada un año, para la fundación del dicho oficio y estudio e universidad. Tan conscientes y respetuosos del saber eran los gobernantes de la Nueva España, que fueron ellos los primeros en inscribirse como alumnos de la primera universidad fundada en América. La Universidad de México inauguró sus estudios el día 25 de enero de 1553. Durante toda la época de la colonia, mientras el colonizador español buscaba nuevos horizontes de conquista ampliando así los dominios de la Nueva España, en México, capital cultural entonces del Nuevo Mundo, la Casa de Estudios impartía su generosa enseñanza. Por aquí pasearon los hombres de 10 generaciones. Los hombres que más tarde irían forjando el pensamiento de un pueblo y la historia de una nación.
Aquí se hacían los hombres que necesitaba la Nueva España para su desarrollo y desenvolvimiento. El profesional que antes venía de Europa, México lo hacía por sí mismo para su gloria y beneficio. De la Escuela de Minería de México, monumento arquitectónico de Manuel Tolsa, construido a fines del siglo XVII, salieron los ingenieros para la explotación de minas y de toda clase de construcciones. La escuela gozó durante varios decenios de muy bien ganada fama como el más avanzado instituto en esas ciencias en el mundo entero. Aquí se formaron también aquellos hombres que más tarde habrían de distinguirse en Europa. En poco más de 100 años, cerca de 12.000 mexicanos se habían graduado de bachilleres. Hubo muchos que, según leen las crónicas, merecieron sillas archiepiscopales y obispados y otros cargos de igual importancia. Juan Ruiz de Alarcón, siendo hijo de la ilustre Imperial y Regia Universidad de México, primera en los reinos de Occidente en las Indias, no ostentó título de bachillerato alguno, pues careció de los medios para sufragar los gastos de la ceremonia de graduación, la cual se llevaba a cabo por aquella época con toda pompa y lujo. Ruiz de Alarcón optó entonces por irse a España a competir en las letras y en el drama con aquellos poetas y dramaturgos que ganaron para su época el título del siglo de oro de las letras españolas. Hombres como Tirso de Molina, Lope de Vega, Góngora, Calderón de la Barca, quienes todos se ocuparon mucho de las obras poéticas y dramáticas del escritor mexicano, ante las cuales también hubieron de inclinarse en no poco. Conquistador de España, imitado incluso por Corneille, Juan Ruiz de Alarcón, bachiller sin título de la Universidad de México, ganó sin embargo uno más para los de su casa de estudios, aquel que, después de los triunfos del poeta mexicano, llevaría la universidad por muchos años y que, además de señalarla como ilustre, imperial y regia, primera de los reinos de Occidente, la agrega también el de no segunda en el lucimiento de las letras. Hoy, el propio Juan Ruiz de Alarcón tan solo ostenta el sencillo pero elocuente título de Orgullo de las Letras Mexicanas. Como consecuencia natural del cultivo de todo conocimiento en el espíritu del hombre, nacen nuevas ambiciones y anhelos. Entre ellos, el más impetuoso y ardiente es el ansia de libertad. A partir de la noche del 15 de septiembre de 1810, durante 11 años, México habrá de luchar hasta la consumación de su independencia. Después de la guerra librada por lograr su independencia de España, México tuvo que enfrentarse a la nueva invasión por otros países que creyeron poder destruir lo tan costosamente conquistado, la libertad. La lucha contra los ejércitos invasores se prolongó por años y la universidad habría de sufrir sus muy amargas consecuencias. Un príncipe extranjero, Maximiliano de Habsburgo, convertido en emperador de México por obra del poderío francés, ordenaba la clausura definitiva de la universidad, encadenando en esta forma la más cara y justa ambición del pueblo mexicano, la libertad de espíritu. Así pues, el pueblo de México, para sacudirse nuevamente el yugo extranjero, hubo de teñir de rojo su propio territorio, para lavarlo después con la sangre derramada en el Cerro de las Campanas. Restablecida la paz, México se entregó de lleno a la tarea de reanudar lo que los sucesos de su historia habían dejado trunco. Pero 30 años de administración del general Porfirio Díaz como presidente de México seguirían dejando incompleta la labor encauzada durante largos siglos por la Universidad de México. Serio cargo histórico para el gobernante de cualquier país que detiene el desarrollo espiritual de su pueblo durante tanto tiempo.
Esto trajo por consecuencia el que por falta de técnicos mexicanos, la construcción y explotación de ferrocarriles, presas, hospitales, puertos y caminos, puentes y obras hidráulicas, minas y petróleos, se pusieran en manos de compañías extranjeras, arrebatando a los nacionales el justo orgullo y la satisfacción de construir su propia patria. Tantos años de mantener el espíritu atado y amordazado habrían de traer, por histórica y humana consecuencia, los primeros brotes de un sordo descontento que empezó a manifestarse en mil formas. Primero, el pequeño motín. Ignoraban estos hombres que un prócer espíritu de la época luchaba cerca del propio gobierno porfirista porque éste diera a sus gobernados el mejor instrumento para identificar al pueblo con su patria. Este pueblo tiene hambre y sed de justicia. Justo Sierra, tras de tenaz y perseverante labor, logró el renacimiento de la universidad, dando a la ceremonia gran pompa y solemnidad con la concurrencia de las delegaciones universitarias de todo el mundo, ceremonia que se efectuó el 22 de septiembre de 1910, mismo año en que se celebraba el centenario de nuestra independencia nacional. Demasiado tarde. Nuevos hombres empiezan a señalar la necesidad de una radical renovación. 2 meses después, el deseo de una más señalada, más profunda justicia social había desatado un torrente incontenible, planteando la exigencia imperiosa del establecimiento de un gobierno que acabara con la ignorancia en que se tenía sumida una nación, que deseosa de realizarse por medio del conocimiento, habría de romper al fin las cadenas que oprimían el espíritu de la colectividad mexicana. Durante 20 años de continuos movimientos armados, la universidad no pudo recibir de la nación mexicana el apoyo económico que su misión exigía. Los deficientes laboratorios y edificios que había heredado de Justo Sierra, buenos para su época, penosamente trataban de satisfacer las exigencias de estudiantes que afluían de toda la República y aún de los otros países hispanoamericanos, en su ansia de saber de las artes y las ciencias, y que venían atraídos por el prestigio que largos siglos habían ganado a la Universidad de México. Pero las exigencias de un nuevo orden y el nuevo ritmo de vida que trajeron consigo la Primera Guerra Mundial y los últimos descubrimientos científicos, el maquinismo, la producción en serie, las grandes conmociones sociales y políticas de la época, todo ello impuso a México la necesidad de acelerar su progreso y de incorporarse a la corriente de la civilización actual. El país tuvo, pues, que construir y organizar los medios de intercambio en la economía nacional, aprovechar los grandes recursos naturales del país, poner los más recientes adelantos de las ciencias al servicio de un pueblo siempre creciente, dar alojamiento a las grandes multitudes del vasto engranaje humano que atiende a la eficaz administración de la complicada vida moderna. Y así un México nuevo luchaba por alcanzar un lugar entre las naciones que marchan a la cabeza del concierto mundial. Pero esto exige el concurso de técnicos y profesionistas, la preparación de los cuales constituye la misión fundamental de la Universidad de México. Al imperioso propósito, la universidad no ha podido realizarlo del todo, porque la prestigiosa institución cuenta solo con una herencia de locales que datan de más de 100 años atrás. Con aulas que no satisfacen las necesidades de una siempre creciente población estudiantil. Con laboratorios y aparatos insuficientes que no responden a la eficacia y experiencia reclamados por la técnica moderna educacional. La actual Universidad de México, sin los elementos económicos necesarios, no puede dar al país las nuevas profesiones que las modernas instalaciones fabriles y las grandes y variadas actividades industriales exigen para el desarrollo y progreso de México. Al capacitar a nuestra famosa Casa de Estudios para crear esas nuevas profesiones, se evitaría también el que la juventud que acude a ella en busca de ciencia persista en ejercer las ya demasiadas competidas carreras de abogados, médicos e ingenieros. Desde el noble gesto que tuvo el maestro Justo Sierra, pocos han sido los cambios en edificios y equipos que ha tenido la universidad. A despecho de estas penosas condiciones, nuestro centro de estudios ha debido acoger en su seno a la considerable afluencia de estudiantes de toda la República y de las repúblicas hermanas de Centro y Sudamérica, y aún de Europa y Estados Unidos, con que ha superado a la propia Universidad de París, llegando a convertirse en la universidad más poblada del mundo. Tal situación no solo provoca una educación ineficaz, sino que también hace a la universidad incapaz de almacenar y contener el alto voltaje de energía juvenil
que la ciencia más antigua y respetable del mundo no ha podido dominar jamás. La definición de la justicia se condensa en la sentencia de Justiniano. Es decir, hombre, no derecho empuje. moral a cada quien. ¿Qué oís? ¿Es que estás sordo? Venga, espera, pues. Descánsala. Pero aún no hemos concluido nuestra crónica con la que se han visto rápidamente 4 siglos de historia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su largo esfuerzo por la cultura nacional, en el que han participado tantos hombres ilustres, se ha alterado a últimas fechas por agitaciones inútiles provocadas, desgraciadamente, por opuestas tendencias políticas, externas o internas, que debemos ver como ajenas por completo a sus fines académicos y alejadas enteramente de sus propósitos. Por muchos años, la revuelta estudiantil ha quebrantado seriamente las labores de investigación y de ciencia de nuestra gran casa de estudios, con el sensible resultado de que, en los 20 años de su autonomía, no menos de 15 rectores han presidido una vida precaria, constantemente amenazada por el motín y por la intriga política, y motivo, así, de la nota escandalosa en las planas periodísticas. La universidad no puede desempeñar su elevada misión en tal clima de agitación e incertidumbre. El proyecto de la ciudad universitaria, tantos años retrasado, se convierte al fin en una imponente realidad. 20 kilómetros del centro de la Ciudad de México, más de 6.000 obreros de 30 compañías constructoras trabajan febrilmente las 24 horas del día para dar pronto término a esta magna obra que habrá de ser la ciudad de la enseñanza y el saber. En el proyecto de conjunto intervienen 150 arquitectos e ingenieros, todos mexicanos salidos de la universidad, así como asesores de todas las disciplinas universitarias y de todas las latitudes. La solución arquitectónica de la ciudad universitaria responde a todos los problemas previsibles planteados por la Universidad de México y viene a resolver el problema de la insuficiencia de espacio, así como el de la incomodidad de las instalaciones actuales. En la ciudad universitaria, el estudiante habrá de encontrar aulas cómodas, grandes campos deportivos, ricas bibliotecas, laboratorios eficientes, amplios auditorios y una vida sedante y bien tratada que haga de su paso por la universidad un lapso positivo, provechoso y fecundo para el futuro de su vida. Ninguna empresa puede ser señalada como más noble que la de la realización de la ciudad universitaria, que por sí sola constituye envidiable timbre de orgullo para cualquier gobierno. La presencia de un universitario en el poder, el señor Miguel Alemán, licenciado en Derecho, doctor honoris causa de la Universidad Autónoma de México, la está haciendo posible, consciente de que la ciudad universitaria es una empresa de alcance nacional, ya que tan decisivamente puede influir en los destinos de la patria. México ha puesto en manos de los estudiantes la grandeza y la dignidad de su casa de estudios. A ellos toca el honrarla y exaltarla, dedicándose por entero a sus tareas, sin prestar oído al canto de las sirenas de la política. Los estudiantes, pues, deben cooperar generosamente a la realización del vasto proyecto de la ciudad universitaria, porque ello significa el salvar a la cultura nacional y realizar el lema de la universidad, que es todo un programa de vida para México. Por mi raza hablará el espíritu.